Nuevamente, muchas gracias por darme un pequeño espacio en su tiempo, en su día, en su pantalla, en su hogar, para escuchar estas reflexiones del apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas y tal como lo ha estado comentando el reformador Martín Lutero. Y este servidor, que tampoco le han faltado comentarios al respecto. Yo les solicito encarecidamente que ustedes le hagan like o me gusta allí al icono en este video, como también si hay alguno que no se ha suscrito, por favor, suscríbase, porque al hacerle like y suscribirse, los algoritmos que tiene YouTube lo dispersan mucho más y eso es de gran ayuda para otras personas. Bien, entonces estamos ahora en el capítulo 2, el versículo 21. Finalmente salimos de Gálatas 2:20. Parecía que el reformador Lutero, dictando esta cátedra, esta clase sobre Gálatas a los seminaristas, como lo hizo en el año 1531. Y de paso, el libro que tiene esta traducción que este servidor hizo del latín al español, el libro tiene la fecha de cada conferencia, cuándo fue que se dictó cada conferencia, porque los amanuenses, los que tomaron estas notas, los alumnos de Lutero, pusieron allí en números romanos entre sus apuntes la fecha en que se dictó cada una de estas clases. Y este es el único comentario, tanto el de inglés como el del español, que tiene ese detalle. ¿Cuándo fue que se dictó esa conferencia en particular? ¿En qué fecha? Aunque no tiene mucho que ver, pero ayuda el dato histórico a conectarse uno con ese momento de la historia. De tal modo que hoy yo voy a interponer también algunos de mis comentarios para que podamos entender un poco mejor al apóstol Pablo y por ende el énfasis que le coloca Lutero a estas palabras. Porque el apóstol Pablo dice aquí en Gálatas 2:21, no hago nula la gracia de Dios. Porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Esta frase, no hago nula la gracia de Dios, es importante porque nos ayuda a entender cuál es el énfasis del apóstol Pablo. La palabra nula es muy interesante y si tienen un poco de paciencia conmigo, yo los voy a llevar acá al griego. Y vamos a ver si aquí Google nos ayuda con el traductor al español. No sé si lo podrá hacer, yo creo que sí. Estamos aquí en Gálatas 2:21. Donde encontramos en el negro, en la letra negra, el griego original, tal cual se encuentra en los manuscritos antiguos, y encontramos en rojo la traducción literal al español, y acá arriba encontramos lo que se llama la transliteración del griego en letras, en palabras fonéticas. Y aquí abajo encontramos si es verbo, si es sustantivo, si es cuál es la conjugación de cada una de estas palabras, si es adverbio, si es una conjunción. Entonces, este es un
un instrumento muy útil que se encuentra en el internet y está disponible para todos. Se llama Bible Hub, para que ustedes puedan investigar. Hay varios de estos interlineares. Entonces miren aquí la palabra en el griego uk aceto. Tein carinto theo. No dejo de lado la gracia de Dios. Ellos tienen que poner esto así que no suena gramaticalmente correcto, ni en inglés ni en español, porque están haciendo una traducción literal de cada una de las palabras. Entonces dice, si por la ley es la rectitud o la justicia, esta es una palabra que tal vez algunos de ustedes conocen, dikaiosune. Luego Cristo por nada murió. Pero lo que me llama la atención hoy es esta palabra, no nulifico, no desecho, no desprecio. Es esta palabra que transliterada es aceto. Y vamos a ver, porque acá arriba está la explicación de la palabra según la concordancia de Strong. Vamos a ver cuál es el significado de esta palabra en el griego, porque estas concordancias tienen esa función. Es otro instrumento que se usa para poder entender la palabra bíblica o el mensaje bíblico que se encuentra allí. Bien, entonces vamos al significado de esta palabra que se traduce yo no anulo, yo no desecho la gracia de Dios. Fíjense que aceptó significa quitar lo establecido, dejar de lado. En el griego, cada vez que se le pone una A al principio de una palabra, es con la intención de decir lo opuesto. Entonces, establecer es ceteo, pero quitar lo establecido es aceteo. Entonces, cuando uno ve la palabra a frente a una palabra griega, significa lo opuesto, de tal modo que en vez de establecer es quitar lo establecido. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, yo no anulo la gracia de Dios, él está diciendo que yo no trato ni intento de quitar lo que ya ha sido establecido. Esto es maravilloso, porque cuando nosotros leemos los salmos, aún en el Pentateuco, en la Torá, nosotros vemos que la misericordia de Dios es para siempre. La gracia de Dios es para siempre. De tal modo que esto se antipone al argumento que tienen las sectas, y yo me guío principalmente por la doctrina del adventismo del séptimo día, y yo hago una gran diferencia entre la doctrina y los que enseñan la doctrina a la hermandad. La hermandad sigue lo que le enseñan. Y debido al trabajo, que están criando familias, que tienen muchas ocupaciones, la hermandad no tiene el tiempo de investigar por sí misma lo que le enseñan. Ahora, lo que enseñan en el adventismo constantemente, en sus folletos de escuela sabática, en los sermones, en todo, yo también lo hacía cuando yo predicaba y enseñaba, cuando yo era pastor y dirigente de la iglesia adventista, profesor universitario. Yo fui todo eso. Que la ley es eterna, la ley de Dios, el decálogo es eterno y fue establecido desde la eternidad.
Esto es muy interesante porque si es así, entonces desde la eternidad los ángeles tenían que saber que no podían matar, pero si los ángeles eran todos puros y nadie había caído. Y no cometerás adulterio. ¿Cómo se aplicaba eso a los ángeles? Si eso no existía y los ángeles, según la enseñanza de muchos, la interpretación de muchos, son asexuales. Lo mismo con no robarás, no darás falso testimonio. Es decir, el argumento de que la ley de Dios es eterna se diluye. Hasta el apóstol Pablo dice que la ley tuvo su gloria. Allí en el Sinaí tuvo su gloria. Pero lo que ha sido establecido desde la eternidad es la gracia y la misericordia de Dios. Porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre es tu misericordia. Se escucha en los salmos. De tal modo que Pablo, siendo un buen exégeta, intérprete del Antiguo Testamento, él sabe que la misericordia de Dios ya ha sido establecida desde la eternidad. Esa es la esencia de Dios, es ser misericordioso. De tal modo que entonces el apóstol Pablo dice, yo no anulo la gracia de Dios, yo no anulo la misericordia de Dios, yo no voy a derogar la misericordia de Dios, yo no voy a abolir. Algunos dicen que la manera correcta de decir eso es yo no abolo o yo no voy a aboler. Es decir, es uno de esos verbos defectuosos. Pero al adventismo, a la doctrina del adventismo, ¿cómo le gusta rasgarse las vestiduras cuando uno predica de la gracia de Dios, diciendo no, pero la ley fue establecida desde la eternidad y son estos predicadores de la gracia que enseñan que entonces la ley ya se abolió en la cruz, ya se derogó? Bueno, para que ustedes sepan, lo que este servidor cree es que siempre y cuando exista el pecado en este mundo, va a haber ley, y ley de Dios y ley humana, que muchas veces van de lado a lado. La ley de Dios tiene su función durante este periodo del pecado, porque la función de la ley es mostrarnos todo lo malo que llevamos adentro, todo el pecado que llevamos adentro. Así que eso no se puede derogar. Y el mismo Pablo dice en otro texto, ¿estamos abrogando la ley? Entonces, y él dice de ninguna manera, porque la ley se necesita como esa espada de doble filo para mostrarte el corazón. Y no solamente en su sentido literal, sino en su sentido espiritual, como lo hizo Cristo. Cristo dijo, ¿te enojaste contra el prójimo? Ya lo mataste, qué pena contigo, ya quebrantaste la ley. Tuviste un pensamiento fugaz de lujuria al ver una muchacha o al ver a un caballero bien apuesto, si es mujer. Tuviste un leve pensamiento de poseerlo o de poseerla. Qué pena, ya cometiste adulterio, eres culpable. Esa es la ley. Así que yo no estoy hablando aquí de derogar la ley. Para nada. Ni el apóstol Pablo, pero la preocupación del apóstol Pablo es si se va a derogar, si se va a abolir la gracia. ¿Cuándo han escuchado ustedes un sermón
amonestando y advirtiendo a los hermanos que no vayan a derogar, abolir, quitar a un lado la gracia de Dios. Pero aquí esa es la preocupación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo predicaba estos sermones. Dice él, yo no hago nula la gracia de Dios. ¿Y cómo se puede hacer nula la gracia de Dios? Predicando que la ley es necesaria para la justificación. Es necesaria para ser acepto delante de Dios. No, lo único que es necesario para ser acepto delante de Dios es estar en Cristo, porque somos aceptos en el amado. ¿Y cómo estamos en Cristo? Por la fe, no por las obras. Así que el apóstol Pablo aquí está diciendo, yo no hago a un lado. No, la preocupación del apóstol Pablo no es que se vaya a derogar la ley. La preocupación del apóstol Pablo es, no se vaya abolir la santa gracia y misericordia de Dios, que son más, no son 10 preceptos de misericordia. La misericordia de Dios es su Hijo llevando nuestros pecados en la cruz, haciéndose pecado por nosotros, el más noble, el más puro, el más santo, el más recto, haciéndose pecado en nuestro lugar, en tu lugar, en mi lugar. Allí está la misericordia de Dios. ¿Y acaso tú vas a derogar, vas a derrocar la cruz, anteponiendo tus propios sacrificios y tu propia obediencia? Por eso el apóstol Pablo dice, yo no voy a hacer eso. Eso sería el mayor pecado, como dijimos en el video previo. Eso sería el mayor pecado. Es despreciar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros para anteponer nuestras propias obras. Esa es la ofrenda de Caín. Y fíjense aquí la definición de esta palabra que usa, eliminar lo que se ha establecido. Es justamente yo lo que les venía diciendo. ¿Y cuál es el uso más frecuente? Anulo a un lado, ignorar, romper fe con, atetos, deslugar propiamente, acabar con, rechazar lo ya establecido, apartar, anular, romper la fe, quitar de un lugar designado. Es decir, el lugar de la gracia es el lugar designado para la salvación del pecador. Ese lugar no es la ley, es la gracia de Dios. Por eso no se puede anular la gracia de Dios, porque es el lugar designado. Y ese lugar es la cruz de Cristo, donde Él no solo llevó nuestros pecados, sino se hizo Haroldo Camacho pecador por mí. Y me deja a mí sin palabras, me deja atónito. ¿Cómo puede ser? El Señor me amó tanto, siendo pecador. Es decir, rechazar como inválido, es decir, que no tiene validez, negarse a respetar, incluso despreciar, cancelar, anular, ahí está, abrogar, pasivo, dejar de lado porque se percibe que carece de valor. Y eso es lo que yo he estado mencionando aquí varias veces, que a un adventista se le hace mucho más interesante hablar de las bondades del rocoto, del ají,
del picante, para limpiar los intestinos, para esto y para lo otro, y yo lo combino con perejil, y yo lo combino con esto y aquello, y el otro habla y dice y no sé cuánto, y no, que hay centenares de recetas, que eso es lo que tiene a muchos de nuestros hermanos ocupados. ¿Por qué? En una ocasión, una linda hermana, muy querida, yo traté de hablarle de la cruz y ella me dijo, ¿la cruz? Eso te lo puedo contar yo en 5 minutos. Y mi corazón lloró por dentro, se partió. Pero de recetas vegetarianas y de la obra de Ofasa y de la obra de Adra y que están en cuantos países y que se está ofrendando para eso. ¿Para qué? Para que después hagan envíos chimbos con esa plata, como ya vimos anteriormente aquí, pero nos estamos alejando del tema. El apóstol Pablo dice, yo no hago nula eliminar lo que se ha establecido. Esta es otra concordancia. Así que ustedes se dan cuenta que aquí yo no estoy inventando cosas. Este es el léxico griego de Thayer, cuando él habla de aceteo. Algo establecido, esto es para traducir acetón, es decir, algo establecido, prescrito, establecido, y anular lo que ya ha sido establecido. Según el contexto, actuar hacia algo como si fuera anulado. Por tanto, privar de fuerza a una ley por opiniones o actos opuestos a ella, transgredirla. De tal modo que aquí el apóstol Pablo está diciendo, yo no voy a transgredir la gracia de Dios. Otra razón es porque la cruz de Cristo es un hecho histórico. Sucedió históricamente. Entonces, ¿qué? ¿Vas a colocar tus propios hechos, tus propias obras históricas para tapar la gloria de lo que Cristo hizo en la cruz por ti? Romper la promesa o compromiso de uno, frustrar la eficacia de cualquier cosa. Es decir, yo contrapongo la doctrina de la ley de la justificación, que, o más bien dicho, como lo dicen, que no hay justificación sin santificación. Cuando se dice eso, se está frustrando la eficacia de la cruz de Cristo. Bueno, entonces ellos van aquí también al uso de esta palabra en el griego clásico, como ustedes pueden ver allí. Para ver ejemplos del uso de esta palabra, véase el léxico de Sófocles. No vamos a ir ahí con Sófocles. Dejar de lado. Es decir, todo esto para mencionar el énfasis que el apóstol Pablo le coloca a esta frase, no hago nula la gracia de Dios. Yo no voy a derrocar lo que se ha establecido desde la eternidad. La gracia de Dios es infinita, es eterna. Y entonces ¿qué? Con mis hechos,
con mis paupérrimas obras, que son como trapos de inmundicia, yo voy a anteponer todo eso a la obra de Cristo. Y esto es lo que dice Pablo aquí, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Y ahí te dice exactamente la relación que hay entre la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la muerte de Cristo. Es decir, que así como le venía mencionando, la muerte de Cristo es la gracia de Dios personificada, hecha carne. Si la justicia viene por medio de la ley, entonces eso derroca la muerte de Cristo. Y tal cual entonces es la razón por la cual Lutero después comenta que es tan peligroso anteponer nuestras obras. Y es aquí donde terminábamos la vez pasada. El que guarda la ley para ser justificado rechaza la gracia, niega a Cristo, desprecia su sacrificio y no será salvo por ese inestimable precio, es decir, el precio inestimable de la gracia de Cristo. No lo puedes salvar porque o te salvas por tus propias obras o te salvas por tus santificaciones, o sea, aunque estés colaborando con la obra del Espíritu Santo, o te salvas por tu colaboración. ¿Cuán perfecta es tu colaboración? Del 1 al 10, en la última semana, ¿qué grado le darías tú a tu colaboración en la perfección de tu carácter con el Espíritu Santo? Siendo 0 lo menos y siendo 10 la perfección. Cualquier milésima de porcentaje por debajo del 10 te condena. Ese fulano seguirá porfiando que puede procurar el perdón de sus pecados mediante la justicia de la ley y merece la gracia mediante su propia justicia. Eso no es nada más que blasfemia y desprecio a la gracia de Dios. Pudiera haber alguien tan diabólico, y aquí terminamos la vez pasada, que desprecie la gracia y la misericordia de Dios. No hay cosa más aterradora. No obstante, eso es lo que hace todo el mundo. Es como si Lutero estuviera viviendo hoy. Eso es lo que hace todo el mundo en todas las religiones. Desprecian la obra de Cristo. Algunos de labios para afuera le dan importancia. Pero en la realidad, en donde se enfocan y se centran, es en la observancia de la ley para ser justificados. Ellos solo piensan que rinden alto servicio y homenaje a Dios. Bueno, entonces aquí sí comenzaremos en la próxima. Cuando Pablo habla, si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. La próxima parte del versículo 21, pero como anticipo, pongo esto sobre la mesa, porque aquí Lutero dice, aquí nuevamente les advierto que Pablo no habla de la ley ceremonial solamente, así como siempre se imaginan los eruditos del Papa. Orígenes y Jerónimo fueron los primeros en promover este error.
Ellos son los profesores de esta perversidad y todos los eruditos del Papa siguieron tras ellos, pero ahí lo dejo. Porque esto es lo que se enseña en la Iglesia Adventista con respecto a la ley ceremonial. Que lo que fue anulado fue la ley ceremonial y lo que sigue en vigencia son los 10 mandamientos. Aunque le dan vuelta a eso y que no, en cierta ocasión Elena White admitió que la ley, que Pablo hablaba de toda la ley, pero la realidad es que el adventismo en su doctrina total sigue enseñando esta división en las leyes, la ley ceremonial y la ley moral. Pero yo les doy esto como anticipo. Háganse la idea de que Lutero está dictando esta clase en 1531. Pues ustedes hagan allí la cuenta. Creo que ya son casi 500 años. Estamos en el 23. Yo no soy buen matemático. Pero Lutero dice que fue Orígenes y Jerónimo los que se inventaron este error. Y ustedes me han escuchado decir que la doctrina de las sectas hoy es una fotocopia, es un clon. Como dicen en inglés, un copy and paste. Copiar y pegar de la doctrina romana de Trento que luchó contra la doctrina de Lutero. Y esto de la ley ceremonial no viene de los teólogos adventistas. Esto viene directamente del romanismo, pero eso lo vamos a ver en la siguiente parte, el siguiente video. Por ahora, yo no anulo la gracia de Dios. Son las palabras del apóstol Pablo y por eso las puedo repetir yo, con reverencia, con adoración, con sinceridad. ¿Por qué? Porque confieso que en la cruz Cristo perdonó a este pobre pecador, llevando mis pecados sobre su santo cuerpo, y lo hizo por ti. No importa qué pecador haya sido o lo siga siendo, tus pecados han sido totalmente perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén.